Hola a todos, este video tiene como objetivo explicarles el tema de distancia entre dos puntos. El tema de distancia entre dos puntos se van a presentar tres casos. El caso 1, donde los puntos pertenecen a una misma recta horizontal, obviamente que va a ser paralela al eje de las X, también llamado eje de las abscisas. Para poder calcular la distancia entre dos puntos vamos a usar esta fórmula. El segmento AB va a ser el valor absoluto de x1 menos x2. Recuerden que estas líneas en matemáticas significan valor absoluto y que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Entonces aquí voy a tener yo que este es x1, y1 para el punto A, la coordenada, y este sería x2, y2. Entonces si yo sustituyo aquí, va a ser que el segmento AB va a ser igual al valor absoluto de 2, que es x1, menos 7, que es x2, y esto va a ser igual al valor absoluto de menos 5, y quedamos que el valor absoluto de un número siempre es positivo, entonces esto me da de resultado 5. De esta manera vamos a calcular la distancia entre dos puntos que pertenezcan a una misma recta horizontal. Del mismo modo, vamos a ver ahora el caso en que los dos puntos pertenecen a una misma recta, pero que ésta es vertical, es decir, que están paralelos al eje de la Y o de las ordenadas. Entonces aquí vamos a notar que el segmento AB va a ser igual al valor absoluto de Y1 menos Y2. Entonces este punto, que es mi punto, este es el A, este es el punto B. Entonces aquí va a ser x1, y1, y este va a ser x2, y2. Y entonces si sustituyo el valor absoluto de y1 vale 2, menos y2 que vale 8, 2 menos 8 es el valor absoluto de menos 6, y entonces el segmento AB va a tener un valor de 6. ¿6 qué? Pues serían unidades. Y este sería el caso en el que es vertical. Ahora veamos el caso en el que es un segmento aquí en el caso 3, situado dos puntos de un segmento que está inclinado. Entonces vean, si yo tengo el punto 1 con coordenadas x1, y1 y el punto 2 con coordenadas x2, y2, esta línea roja me representaría la distancia que hay entre estos dos puntos. Si yo trazo paralelas a los ejes, tanto el vertical como el horizontal, aquí se van a intersectar y voy a tener un punto llamado Q. Si ustedes se fijan, se forma un triángulo rectángulo, y en el triángulo rectángulo D, que sería la distancia del punto 1 al punto 2, sería la hipotenusa, y de P subíndice 2 a Q y de Q al punto 1 van a ser los catetos. Del punto 1 a Q va a ser un cateto y del punto 2 a Q va a ser otro cateto. La distancia del punto 1 a Q se puede obtener restando a la coordenada de x2 la coordenada de x1. Por eso aquí dice x2 menos x1. Y aquí en este cateto, pues a y2 le vamos a restar y1. El teorema de Pitágoras, si ustedes se acuerdan, dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Si yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa, saco raíz en ambos lados. Y si yo sustituyo la longitud del punto 1 al punto 2 por la letra D y sustituyo esta expresión por esta y esta en esta fórmula, me queda que la longitud del punto 1 al punto 2 va a ser D, que la distancia del punto 1 al Q al cuadrado vendría siendo x2 menos x1, y de Q al punto 2, y2 menos y1, entonces nos queda así la fórmula de la distancia. La distancia va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula la vamos a aplicar
siempre que haya un segmento inclinado. Entonces sustituyo estas expresiones, de las cuales tengo aquí las igualdades, y me queda así la fórmula. Para aplicarla tengo aquí que calcular la distancia del punto A, que es 2,3, al punto B, que es 5,7. Aquí tengo la gráfica. Entonces el punto A va a ser x1, y1, y el punto B va a ser x2, y2. Entonces voy a sustituir aquí en la fórmula. La fórmula me dice que va a ser x2 es 5, menos x1, que vale 2, lo voy a elevar al cuadrado, más y2, que vale 7, menos y1, que vale 3, y esto sería al cuadrado. La distancia va a ser igual, entonces 5 menos 2 me da 3 al cuadrado, más 7 menos 3 me da 4 al cuadrado. La distancia va a ser igual, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Esto me da 25, y la raíz de 25 y 5, y el resultado son unidades. Unidades solamente porque es una unidad de longitud. Y de esta manera podemos calcular nosotros la distancia entre dos puntos. Y pues esto se puede ocupar en una serie de problemas que nos van a poder servir para resolverlos utilizando esta fórmula. Veamos entonces un segundo ejemplo. Quedamos entonces aquí que ya hemos resuelto este problema sustituyendo las coordenadas x2, y2, x2 menos x1, y2 menos y1, y se hacen las operaciones. Las unidades siempre se pone que son unidades. Entonces les comentaba que se pueden hacer otro tipo de problemas. Utilizando este concepto vamos a resolver otro. Miren, me dicen que calcule el perímetro de un triángulo cuyos vértices son los puntos A menos 2,3, B 6,1, C 3,7. Me indica que de acuerdo a sus lados, diga qué tipo de triángulo es, que calcule el perímetro, el semiperímetro y el área. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es primero pues trazar la gráfica. La gráfica ya la tengo trazada ahí. Hay que recordar que de acuerdo a sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros si tienen los tres lados iguales, isósceles si tienen dos lados iguales y uno desigual, y escalenos si tienen los tres lados diferentes. Para calcular el perímetro se suman los tres lados, por eso tengo que sacar la distancia de cada lado. La distancia del lado AB, la distancia del lado BC y la distancia del lado CA. Al sumar estas tres distancias, pues yo ya voy a saber cuánto es el valor del perímetro. El semiperímetro es el perímetro entre dos, o sea, la mitad. Y el área, si fuera un triángulo o rectángulo, lo calcularía con la fórmula de base por altura sobre 2. Pero si no es triángulo o rectángulo, entonces tendría que usar lo que en geometría les enseñaron como la fórmula de Herón. S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, con la fórmula de la distancia, calcular las distancias de cada uno de los puntos. Y entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a calcular la distancia de A a B. Entonces tengo que el punto A es menos 2, menos 3 y el punto B es 6,1. Este sería x1, y1, este sería x2, y2. Entonces voy a sustituir aquí en la fórmula x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, ¿cuánto vale x2? X2 vale 6 menos de la fórmula y separo en un paréntesis porque este signo del 2 es negativo. 6 menos 2 al cuadrado
más Y2 que vale 1, el menos de la fórmula, y otra vez separo esto con un paréntesis. La distancia de AB entonces va a ser igual 6, este menos con este menos va a ser más, 6 más 2 al cuadrado, más 1 más 3 al cuadrado, porque también estos dos son negativos, entonces me va a quedar que esto va a ser igual a 8 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esto va a ser igual a 64 más 16, va a dar un total de la raíz de 80. Entonces la distancia AB es igual a raíz de 80, que es igual a 8.94 unidades. Y ya he calculado la primera distancia. Ahora voy a calcular la distancia de B a C. Y entonces tengo que el punto B es 6,1 y el punto C es 2,7. Este va a ser X1, Y1. Este va a ser X2, Y2. Entonces la distancia va a ser igual a X2. X2 sería 2 menos 6 al cuadrado más 7 menos, sería Y2 menos Y1, que sería 2 menos 6 al cuadrado más 7 menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a menos 4 al cuadrado más 7 menos 1, me queda 6 al cuadrado. Entonces la distancia de B a C va a ser igual a 16 más, que sería 4 al cuadrado. Acuérdense que un menos elevado a una potencia par da más. Entonces 4 por 4 me da 16, menos al cuadrado da más, y 6 por 6 me da 36. Y entonces aquí vamos a tener que me va a quedar 6 más 6, 12, llevamos 1, 13 y 1, 4, y la que llevamos 5. Y entonces me va a quedar raíz de 52, lo cual me queda 7.21 unidades. Y ya tenemos la distancia de B a C. De la misma forma vamos a calcular la distancia de C a A. Haciendo el mismo procedimiento, entonces calculamos la distancia de B a C, sustituí en la fórmula, me queda raíz de 52, que es igual a 7.21 unidades. Nos falta calcular la distancia de C a A, aquí están los puntos, aquí sería otra vez X1, Y1, X2, Y2. Sustituyo en la fórmula, haciendo el mismo procedimiento. Acuérdense que los números negativos elevados al cuadrado se vuelven positivos. Aquí de la resta me queda menos 4 al cuadrado, 16, menos 10 al cuadrado, 100, me da 116 y me queda este valor. Si ustedes observan, para contestar la primera pregunta, si yo veo el valor de las distancias, todas son diferentes. 8.94, 7.21 y 10.77. Entonces, en este caso, es un triángulo escaleno. Quedamos que los triángulos escalenos son los que tienen tres lados diferentes. Equiláteros y tienen tres lados iguales. E isósceles y tienen dos lados iguales y uno desigual. Entonces, en este caso, pues es un triángulo escaleno porque tienen todos los valores diferentes de los lados. Ahora, para calcular el perímetro, entonces vamos a sumar la distancia de AB más la distancia de B a C más la distancia de C a A. Y entonces tendríamos 8.94 unidades más 7.21 unidades más 10.77 unidades. Hacemos la suma y el perímetro es igual a 26.6
26.92 unidades. Y ya hemos contestado otra de las cosas que nos preguntaban. El semiperímetro que se representa con la letra S es la mitad del perímetro. Entonces 26.92 unidades entre 2 es igual a 13.46 unidades. Para calcular el área vamos a usar la fórmula de Herón, que dice entonces que es S por S menos A por S menos B por S menos C raíz cuadrada, donde S es el semiperímetro. A, B y C son los valores de los lados. Esta sería la fórmula de Herón. Y entonces, ese semiperímetro, A, B y C los lados. Vamos a sustituir los valores. Primero sustituimos, luego hacemos las restas. Y después de hacer las restas, hacemos la multiplicación.